pensado como un teatro de verano para montarlo y desmontarlo en cualquier punto de la ciudad. Pero no fue un teatro común en Cuba para la época. No tiene un vestíbulo como los demás, sus palcos se comunican y en su momento la platea podía desaparecer y hacer del lugar un sitio totalmente diferente. El Teatro Martí, erigido a pocos metros del monumental Teatro Tacón, llegó a la escena cultural cubana para sentarse en una esquina de La Habana contra todo pronóstico y la cruda huella del tiempo. Estamos hablando de un edificio que tiene un estilo que sigue, digamos, el patrón de los teatros de verano italianos, que son estos edificios en forma de herradura. Y también un elemento, digamos, que caracterizó mucho este estilo de teatro de verano, con algunos elementos del neoclásico también en su fachada y en su interior, es la división de los palcos por herradura. Y en esos palcos divididos por herrajes permitían la comunicación del público que se sentaba en un asiento y en otro asiento. Eso hizo que el teatro fuese muy dinámico. Inaugurado en 1884, su primera puesta en escena fue una obra benéfica para recaudar fondos para los niños pobres de la ciudad. Tiene 3 niveles y 646 capacidades. En el siglo XIX no había aire acondicionado, recordemos todo. Al ser esto una zona de poco tránsito, digamos de poco tránsito y de poca vida comercial, pues estas 100 puertas que tenía el inmueble se abrían para que corriese el aire. Y el poeta bayamés José Fornaris, en una crónica de la época, define, cuando comienzan a acontecer las primeras funciones para el público, define al Teatro Martí como el Coliseo de las 100 puertas. Su primer dueño, el empresario Irijoa, quien llamó al teatro de la misma manera, quiso algo diferente para el lugar. Y precisamente porque su platea podía ser removida, el teatro funcionó como un salón de baile, espacio para el circo, e incluso aquí sucedieron algunas de las conversaciones más intensas de la Asamblea Constituyente de la naciente República. Aquí, en el teatro, ocurrieron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia política y cultural de Cuba. Fue aquí donde sesionó la Asamblea Constituyente en 1901. Fue aquí donde se escuchó el voto negativo de Salvador Cisneros Betancur contra la enmienda Plata, la intervención permanente, el menoscabo de la soberanía. Fue aquí donde se reunieron en muchas ocasiones las agrupaciones sociales, cívicas, sindicales, para celebrar sus festejos. Tras la muerte de su primer dueño, el teatro pasó de una persona a otra. Y en este camino cambió su nombre a principios del siglo XX. No sería Teatro Irijoa nunca más. Su nuevo nombre sería un tributo al apóstol de Cuba, José Martí. Fue aquí donde se estrenó la zarzuela cubana Cecilia Valdés, donde Rita Montaner se ganó un público y un sitio también para la inspiración del escritor Enrique Núñez Rodríguez, responsables de muchos libretos. Por este escenario, diversas han sido las personalidades que han hecho historia. Porque el Teatro Martí tuvo una programación muy digamos, inclinada hacia los géneros populares que el público demandaba, hacia experiencias teatrales que fuesen, digamos, más conectadas con la realidad política de la nación. Y en ese sentido va a haber una eclosión de experiencias culturales que van a mostrarte esto. Hablamos, por ejemplo, de toda la fuerza que van a coger personajes populares como el negrito, como el gallego, como la mulata. Y también pudiéramos hablar de la importancia que tiene el movimiento lírico con el Teatro Martí. Pero la década del 70 fue la etapa más triste para el teatro. Fue cuando cerró definitivamente por el mal estado del inmueble y solo en 2005 comenzaron las labores de investigación para darle al teatro la misma imagen que tuvo en su tiempo. Tras una profunda restauración llevada a cabo por la Oficina del Historiador de La Habana, reabrió en 2014 y lo hizo con una programación diversa que incluye el arte lírico, la danza, encuentros de pianistas e incluso proyecciones cinematográficas. Una nueva etapa para el Coliseo de las 100 puertas. Y justo cuando La Habana cumpla sus 500 años en 2019, el Teatro Martí también estará de celebración. 5 años de reabierto, pero con más de un siglo de historia. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.